Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Mi nombre es Roberto Lonato y soy artesano. Pues yo empecé desde chiquillo, desde 5 años, arrimándome a los talleres a aprender a trabajar la artesanía de cobre. Todo el tiempo, este es mi trabajo. Nunca me ha gustado otro trabajo, sino dedicarme a trabajar puro el cobre. A mí me gusta hacer bateas, es lo más que me gusta hacer. Esas bateas que están, bueno, esas nunca las han copiado los artesanos de fuera. Pues que le echen ganas, cabo, sí se aprende. Sufriendo, pero sí se aprende del trabajo, porque no es nada fácil llegar a ser un artesano y aprender y a saber hacer de todo. Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio. No mayor a 3 meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. ¡Crecemos juntos! Todo el sistema al pueblo. Que nos acompañen hoy miércoles 18 de mayo del 2022 a través del medio público del estado de Michoacán. Enviamos un saludo a nuestros amigos paisanos que nos sintonizan vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Gracias por su confianza. Saludamos también a las personas que nos ven y nos escuchan en www.sistemamichoacano.tv, desde luego en redes sociales y a través de las diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos aquí a las 8. Gracias también a Yunuen Valencia Heredia, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Nosotros iniciamos aquí a las 8. El día de hoy, en el corazón de esta capital, en Palacio de Gobierno, autoridades de Michoacán y del estado de Jalisco firmaron un convenio para coordinar esfuerzos en pro de la seguridad y en diferentes ámbitos, esto en beneficio de la sociedad michoacana y también de la sociedad del estado de Jalisco. Autoridades electorales y especialistas buscan vías para hacer realidad el ejercicio de los derechos políticos electorales de los michoacanos y de los mexicanos en general, esto en el extranjero. En otros temas, la llegada de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social a la capital del estado traerá diversos beneficios, desde luego aspectos económicos, generación de empleo. Esto lo aseguran representantes de diversos sectores económicos del estado de Michoacán. Más adelante le tendremos los detalles. Y en la cultura son 66 los artesanos, los ganadores de los concursos estatales de arte plumario, alfarería y trabajo en cantera. Esto y mucho más aquí a las 8 y vamos de lleno a la información, lo que le hemos preparado para esta noche. Presidentes de diversas cámaras de la industria del estado se reunieron para platicar con medios de comunicación y abordar este tema, la llegada de oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social a tierra michoacana, en específico a la capital del estado, a la ciudad de Morelia. Hay diferentes beneficios, esto es lo que reflexionan los dirigentes, los presidentes de estas cámaras empresariales. Nuestro compañero Jorge Mora nos tiene los detalles.
Raimundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó los beneficios que tendría el Estado con el traslado de las oficinas del IMSS a la capital michoacana. Es que se den todas las condiciones para que se vengan los 10,000, en los 3 años que se habla, los 10,000 trabajadores de niveles altos de salario. Y que esos, repito, es bien importante, el tema de los impuestos federales que causados ya aquí generaría más, hablan los economistas de más de 2,000 millones de pesos de todo ese impuesto que generaría por todo el movimiento que habría. Por su parte, Roberto Santillán, de Canadevi, señaló que es una gran oportunidad de inyectar dinero a Michoacán, ya que el sector vivienda se verá beneficiado por este movimiento. Resaltó que están listos para recibir a los nuevos habitantes de Morelia. Nosotros como desarrolladores de vivienda pues vemos un sentido de oportunidad. Las oportunidades en la vida te sientas y las ves pasar o las tomas. Creo que nosotros debemos de tomarlas, venimos de un periodo pospandemia, donde no hay recursos, escasean en todo el estado. Es una gran oportunidad de inyectar dinero a la economía. Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Antonio Tinoco, destacó las buenas cifras que dejará este movimiento y las empresas constructoras. Con ya ahora que se den, se espera la construcción de las oficinas alrededor de 2.500 millones de pesos, pero lo interesante también es que vendría, hasta donde se nos ha comentado, vendría acompañado de 3 hospitales regionales, parece ser que es Uruapan, Morelia y Zitácuaro. Y estos, estamos hablando alrededor de 4.500 millones de pesos de inversión. Entonces, para infraestructura serían alrededor de 7,000 millones. Se estima que serán más de 10,000 empleados los que conforman las oficinas del IMSS en Michoacán y que los primeros 3 años de este movimiento dejarán una derrama económica importante al Estado. Con la cámara de Adrián Vargas, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Muradías de León. Y más de 19,000 millones de pesos en vivienda e infraestructura de los hospitales será la inversión aproximada. Esto lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Raimundo López Olvera, y además se generaría, es el estimado, alrededor de 50,000 empleos. Esto es un cálculo aproximado entre todas las familias que se vienen, pues a lo mejor el 80% por el tiempo que ya se vienen. Pues en lugar de rentar, sería al momento una vivienda o un hotel, pues luego van a tener la necesidad de comprarla y estimamos que un 80% de ellos, según me ha comentado Santillán, pues podrían comprar esa vivienda. Y esa vivienda podría ser desde, no sé, pues podría ser de todos los precios, pero estimamos que por la buena liquidez podría ser un promedio de 1 millón y medio, y eso significaría alrededor de unos 12,000 millones de pesos de vivienda en los años que vienen los trabajadores del IMSS. Esto sumando más lo que habla Toño de infraestructura, pues hablamos de más de 19,000 millones de pesos. Y los más de 10,000 empleos que llegarán con la instalación de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social a la capital michoacana generarán una derrama económica superior a los 4,000 millones de pesos por año. Esta es la estimación del secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Alfredo Anaya Orozco. Dicha derrama económica se debería principalmente por la compra de productos, servicios e impuestos locales, los cuales se ingresarán directamente al Estado. Mencionó que además de consolidarse el Instituto Mexicano del Seguro Social como el mayor empleador del país, se fortalecerá gradualmente la conectividad aérea de la ciudad de Morelia con diferentes puntos de nuestro país para atender a empleados, proveedores y los más de 90 millones de beneficiarios que se trasladarán a la ciudad. A su vez, dijo, se impulsará al turismo de negocios, pues vendrá acompañado del consumo, servicios hoteleros, además de servicios profesionales como los jurídicos, contables, financieros y de tecnología de la información, los cuales sin duda, recalcó, mejorarán el nivel profesional de la región y el Estado. Y sobre este tema, Ulises Islas Partida, de Canacintra, Morelia, destacó que esto será un ancla para atraer empresas farmacéuticas. Sin embargo, los problemas de vialidad aumentarán, por lo que se necesitará mejorar este punto en la capital michoacana. Una institución ancla para atraer empresas de farmacéutica, no sé, fabricación de algunos, no sé, aditamentos, algunos medicamentos
que en Morelia ya hay algunas empresas de este tipo y creo yo que, y estoy seguro que va a haber una derrama económica y van a traer más empresas de este tipo, que obviamente va a traer problemas de vialidad. Hay que estar preparados en problemas de vialidad, de más servicios para poder atender a toda esta gente. Demos un giro a la información, vayamos a temas de salud. Este jueves y viernes continuará la vacunación contra la COVID-19 para el sector poblacional de 12 a 17 años en el municipio de Aguililla y 8 municipios más de la región de Apatzingán. Se trata de la primera dosis para quienes aún no la tienen de los laboratorios Pfizer. Es así que en Aguililla, en Apatzingán, en Buenavista, en Cualcomán, en Churumuco, la Huacana, Mújica, también en Parácuaro y Tepalcatepec, los jóvenes de 2 a 17 años podrán solicitar la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y también los mayores de 18 años tendrán la oportunidad de solicitar la primera, segunda o refuerzo del biológico AstraZeneca, pues el objetivo del gobierno de la entidad es completar los esquemas de vacunación. Para solicitar la vacuna se debe presentar el formato de registro prerellenado. Esto es importante que usted lo sepa, que se puede descargar en la página mivacuna.salud.gov.mx para primera, segunda dosis y refuerzo. En el caso de los jóvenes mayores de 18 años se debe presentar, además de este formato de vacunación, la credencial de lector con fotografía. Y le comento que se reúnen autoridades electorales y especialistas para discutir sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Aquí los detalles. El Instituto Electoral de Michoacán realiza el tercer foro de balance sobre los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero. La idea es revisar el día de hoy en la primera mesa con expertos académicos por qué ellos deben y pueden mantener sus derechos de votar y ser votados, es decir, de participar en las elecciones votando no solo para la gubernatura, sino también para los otros cargos o de ser considerados para cargos de elección, no solo para alguna diputación, sino que también pudieran ser considerados para alguna planilla de algún ayuntamiento o incluso pudiera ser de gubernatura. El consejero del IEM, Juan Adolfo Montiel Hernández, señaló que debido a que Michoacán es un estado binacional, se debe revisar la figura del voto desde el extranjero para actualizarla. Creo que tenemos que hacerlo para mantener ese arraigo, para que ellos sigan sintiéndose de Michoacán, ellos sigan estando preocupados por lo que ocurre en Michoacán, con mantener ese lazo entre la comunidad michoacana, aunque estén en el extranjero. Pero también nos han manifestado que el problema para poder participar son trabas, para votar, el registrarse, la falta de información. Y es que dijo, se estima que 3 millones de michoacanos viven en 25 países, principalmente en Estados Unidos, quienes cada vez se interesan más en ejercer su derecho al voto. La primera elección que hubo en Michoacán para la gubernatura fue en 2008. Hubo una participación baja, de alrededor de 230 votos emitidos desde el extranjero. La elección pasada, desde 2021 para la gubernatura, se registraron 4,000 personas y votaron 570 personas. Es decir, hubo un gran aumento, es la votación que más números se ha recibido. El foro se realizará de manera presencial en el IEM y también a través de las redes sociales los días 18 y 19 de mayo a las 6 de la tarde. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí a las 8. Le llaman el oro verde. Bienvenidos a una emisión más de Peras y Manzanas. Uruapan, la ciudad económica más importante del estado, pues tiene un desarrollo prácticamente nulo, ¿no? Se tienen registros de huertas desde media hectárea hasta de 200 hectáreas. Si no hay castigo, si no se persigue a los delincuentes, ellos van a seguir delinquiendo de manera impune. Todo el sistema al pueblo.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Come como nosotros y ponte saludable. Ven a celebrar con mucha seguridad. Estamos de fiesta en Michoacán. Te divertirás, ven, vamos a cantar. Porque es 100% familiar. Después de tanto tiempo hay que celebrar. El 5 de mayo la fiesta va a empezar. Ven a disfrutar la cultura en Michoacán. El centro de convenciones será el lugar. Festival, festival, festival Michoacán de origen. Festival, festival, festival Michoacán de origen. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Tenemos más información. El día de hoy, se lo comentaba al inicio de este espacio informativo, autoridades del estado de Michoacán y de Jalisco firmaron un convenio de seguridad. Pero no solamente este punto se abordó, sino también un convenio donde se velan intereses económicos, también del campo, el arte, la cultura, el turismo y otros puntos también que se abordaron. Nuestro compañero Rafael Silva Reyes nos tiene los detalles. En el marco del 481 aniversario de Morelia, este miércoles el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez firmaron el convenio de seguridad Michoacán-Jalisco, el cual busca más que un blindaje de las fronteras de ambos estados contra los grupos criminales, una estrecha coordinación y colaboración para enfrentar a estos y dar a la población la paz y la tranquilidad que se necesita para impulsar la economía. Fue el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, quien señaló que luego del convenio con el Estado de México y se firma este con Jalisco con la firme intención de brindar a las poblaciones fronteras la seguridad que se necesita para impulsar entre ambos estados la economía y no solamente enfrentar con balas a los delincuentes. En ese sentido, señaló que a nivel nacional y solo entre Michoacán y Jalisco se concentra el 25% del valor comercial de la agricultura de la nación y en el tema de remesas entre las dos entidades, las cifras llegan a más de 10,000 millones de dólares. Nosotros estamos asumiendo la seguridad pública como una responsabilidad de Estado, con el propósito de salvaguardar la vida, las libertades, los derechos humanos, la propiedad y la tranquilidad de las y los michoacanos. Ahora con esta firma también asumimos la seguridad en conjunto con Jalisco. No nos hemos rehusado en ningún momento de nuestra responsabilidad y desde el primer día nos hemos dedicado a atender el delicado tema de la seguridad pública y la violencia. En Michoacán se combate a todos y cada uno de los grupos delictivos con determinación y sin tregua, solo que con estrategias que van más allá de las balas. Por ello, los grupos criminales quieren empañar la labor de los cuerpos de seguridad. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que Michoacán y Jalisco son mucho más que un grupo delincuencial y hoy la alianza entre ambos estados va más allá de un simple convenio. De manera muy clara señaló que este no solamente busca llevar la paz y en especial a las zonas fronterizas entre los dos estados, es un acuerdo de colaboración mutua que contempla, independientemente de la seguridad y de la lucha contra los grupos criminales, llevar progreso, salud, educación a estas zonas. No es, dijo, un blindaje. Lo digo de otra manera. La realidad de Michoacán y de Jalisco es mucho más que un grupo de delincuentes que pretenden someter a las instituciones públicas de este país. Las relaciones entre Michoacán y Jalisco tienen que fortalecerse en una estrategia multilateral y tiene que ser un esfuerzo y un ejercicio sostenido durante los próximos años. Entendemos y somos conscientes
del problema puntual que se vive en algunos puntos de las fronteras que compartimos. Hemos actuado de manera decidida y hemos recibido siempre, y tengo que reconocerlo, el apoyo incondicional del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, del Gobierno de la República, con quien, más allá de diferencias en cuestiones políticas, hemos entendido que en la agenda de seguridad no puede haber ninguna diferencia. Finalizó señalando que en Jalisco la incidencia delictiva total, donde se incluyen todos los delitos, está por debajo de la media nacional y los homicidios dolosos también se encuentran a la baja. Sin embargo, la percepción es y seguirá siendo distinta porque cada delito duele. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y al término de la firma de este convenio con el Estado de Jalisco, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, habló sobre su visita al municipio de Aguililla. Es urgente arreglar la carretera, sobre todo el tramo Apatzingán, Puente de Fierro o Apatzingán La Guaje, que es la que está en peores condiciones. Darle un mantenimiento también a la de La Guaje Aguililla, pero me dio mucho gusto estar en Aguililla, la verdad es que hay mucho ánimo. Fuimos, por supuesto, a llevar apoyos para el campo, para la siembra de maíz, sobre todo, para los ganaderos y para las escuelas primarias y secundarias del municipio. Ramírez Bedoya subrayó que existe un compromiso del gobierno federal para las vías de comunicación, esto relacionado al municipio de Aguililla. Lo que tenemos que hacer es un modelo de desarrollo económico permanente y de desarrollo social que no vuelva a estar abandonado y que los proyectos se concreten. Tenemos el compromiso del gobierno federal de primero mantener las carreteras, arreglar las carreteras, rehabilitarlas de Apatzingán a Aguililla y de también ya por fin tener la carretera Aguililla-Cualcomán. Carretera de la zona que también incluye el tema de la carretera Tepalcatepec-Cualcomán, todo en su conjunto, y la carretera Apatzingán-Aguililla, aparte de una carretera que va de Aguililla a Tumbiscatío. Son aproximadamente 800 millones de pesos los que están en ese proyecto. Y de manera gradual se recuperan los habitantes del municipio de Aguililla de la ola de violencia y ya varias familias han regresado a sus hogares tras desplazarse por los temas de inseguridad. Eso lo dijo la presidenta municipal, María de Jesús Montes. Varias familias han regresado y vamos mejorando en el municipio y vamos a trabajar con mejor desarrollo. Solo en el Aguaches, en la tenencia del Aguaje, más que nada ahí, y aquí en la propia cabecera municipal. ¿Qué pasa en el aspecto de la educación sin maestros, personal administrativo y de intendencia? Es en el municipio de Aguililla. La titular de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán busca llenar los espacios con personas del municipio. Aquí lo que dijo la secretaria de Educación de Michoacán, Yaraví Ávila. En Aguililla, a pesar del ambiente de calma de las últimas semanas, todos los días hay solicitudes de cambio por parte de docentes ante la Secretaría de Educación del Estado, reconoció la titular Yaraví Ávila González. Seguido hay solicitudes de cambios por cuestiones de seguridad. En ese sentido, el trámite es que ellos tienen que presentar alguna denuncia, porque si no tendríamos que cambiar a todos los maestros. Entonces generaríamos otro problema más complicado. Entonces sí se analizan los casos, pero lo que haremos es con los mismos maestros que se encuentran aquí poder cubrir las vacantes. Dicha situación ha ocasionado falta de personal docente, administrativo y de mantenimiento, que a su vez ha derivado en escuelas abandonadas, reconoció la funcionaria estatal. Y hay espacios que tenemos que cubrir. Desgraciadamente no hay la disponibilidad o la disposición, más bien dicho, por otros maestros de ser asignados a estas regiones, pero pues tenemos que cubrirlo con la misma gente de aquí de la región. No nos hablaban, por ejemplo, la falta de intendentes, la falta de personal administrativo, pero aquí creo que entre los mismos de la comunidad podemos generar esas posibilidades. La secretaria se dijo sensible a las necesidades en este municipio, reconoció que por mucho tiempo se perdió comunicación y la realidad dista mucho de los informes administrativos. Es muy diferente después la información que tenemos en hojas y visitar los lugares. Entonces creo que el visitar nosotros como funcionarios los lugares te da más sensibilidad,
te da otra apertura y te da otras estrategias para solucionar. Tuvimos la oportunidad aquí de cruzar palabra con algunos maestros y nos señalan algunos problemas que nosotros no teníamos identificados, evidentemente porque falta esa comunicación que se ha cortado por muchas circunstancias aquí en Aguililla, pero que estamos en la disposición de retomarla. Por ejemplo, hoy señalan el tema de las ubicaciones de pago, el tema también de ahora en los cambios que estamos haciendo con tarjeta, de cheque, perdón, a tarjeta. Tendríamos que buscar alguna estrategia para venir y apoyarlos acá, y lógicamente muchas escuelas abandonadas. La encargada de la educación en el estado se comprometió a regresar al municipio y atender la falta de material didáctico, capacitación de docentes y las gestiones de techumbres en las escuelas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Yesenia Magaña. Y como lamentable la huelga que mantiene el CECITEM en sus 93 planteles, así lo calificó el titular de este centro educativo, Víctor Manuel Báez. Ante la huelga de puertas abiertas que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán, el director Víctor Manuel Báez manifestó que no violentará ninguna garantía ni derechos de los sindicalizados. Sin embargo, los pagos pendientes se realizarán apegado a la normatividad. Pues siempre priorizamos el diálogo, los acuerdos, reconociendo la disposición del sindicato, sin duda, y bueno, pues una permanente comunicación, repito, porque tendríamos que encontrar los puntos de encuentro. Lamentamos mucho que haya ya el día de ayer tomado esa determinación, porque desde nuestro punto de vista no existe un sustento. En rueda de prensa explicó que con la aportación de poco más de 30 millones de pesos ya cubrieron algunas prestaciones correspondientes al año 2021-2022. Ya se han pagado 30.151.454 pesos, que están pendientes de pago 5.495.173 pesos, que ya se tiene el recurso radicado en las cuentas del CECITEM y que en cuanto se levante la huelga, se estarán radicando a quienes son los beneficiarios de estas prestaciones 2022. Aquí justamente están los lentes, los quinquenios, están los vales de despensa y están el pago de las 17 carteras. Recordemos que el estallamiento de huelga del sindicato se debe a la exigencia de 3 puntos: mejora salarial, nombramientos y argumentan violación a las condiciones generales de trabajo. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Y es momento de saludar a Héctor Mondragón con los detalles de la cultura. Héctor, muy buena noche. Gracias, Erich. Muy buenas noches también para ti, por supuesto, para el auditorio de A las 8. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde este medio de comunicación público en una fecha tan importante para los morelianos, 481 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Hace 31 años, cuando se celebraba el 450 aniversario, tuve la fortuna de asistir al centro de la ciudad y disfrutar de la presentación del señor Marco Antonio Solís. En esta ocasión, miles de personas ya se encuentran en el centro de la ciudad para ser testigos de la presentación del Grupo Bronco. Y sin más preámbulo, vamos a lo mejor de la información cultural. Con una bolsa de 295,000 pesos en efectivo, se entregaron premios a 66 ganadores de los concursos estatales de arte plumario, alfarería y cantería. 66 artesanos michoacanos que participaron en los concursos estatales de arte plumario, alfarería y trabajos de cantera que se llevaron a cabo en el marco de la quinta Expoferia de Cantera que se realizó del 6 al 18 de mayo en Morelia, recibieron premios con un monto de 295,000 pesos. La bolsa que se repartió en este concurso fue de 295,000 pesos entre 66 ganadores. Repartidos estos 66 ganadores entre la rama de cantería, la de alfarería y arte plumario. Representa un 15% de aumento respecto al año anterior. Las artesanías que participaron en los 3 concursos se encuentran en venta y exposición en la Casa de las Artesanías de Morelia, ubicada en la Plaza Valladolid hasta el 31 de mayo. Todas las piezas participantes que
participaron, valga la redundancia, en el concurso, están en exposición y venta aquí en el Instituto del Artesano Michoacán, en los pasillos. Ustedes en un momento podrán tomar imágenes o ver todas esas piezas que tienen las fichas, son piezas concursantes y están en exposición y venta hasta el 31 de mayo. Entonces, en ese periodo hay oportunidad de que vengan galeristas compradores y se están vendiendo las piezas, y es parte también de los beneficios o de los apoyos que tratamos de darles a los artesanos. La entrega de los premios estuvo presidida por la presidenta honoraria del DIF Michoacán, Grisel Tello, la secretaria de Cultura del Estado, Gabriela Molina, y el director del Instituto del Artesano Michoacano, Castor Estrada. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Padrón, reportó Mayra Hurtado. Y en el marco del Día de los Museos, que se conmemora precisamente hoy, 18 de mayo, la titular de la Secretaría de Cultura en Michoacán, Gabriela Desiree Molina Aguilar, anunció que en museos michoacanos, principalmente aquí en la capital del estado, se abrirán espacios para la promoción de los trabajos de nuestros artífices michoacanos. Hoy es el Día Internacional de los Museos, que a su vez nos ha generado una importante agenda en la Secretaría de Cultura, porque tenemos el reto de reinventarnos, relanzarlos y repensar los museos. ¿Qué tal si en este repensamiento integramos todo el arte popular como se está haciendo a nivel nacional en nuestros grandes recintos? Está planeado que tengamos una tienda de arte popular en 2 de nuestros centros culturales y darle vida y exposición en los espacios culturales al trabajo artesanal. Mi nombre es Héctor Mondragón. Hasta aquí la primera parte de la información cultural. Regreso contigo, mi querido Erich Serpa. Gracias, Héctor, por la información. Y mira, ya lo adelantaba Héctor Mondragón en la información de la cultura. El día de hoy, pues, una fecha significativa para los que vivimos en esta ciudad de Morelia en el 481 aniversarios, y pues ha desarrollado diversas actividades en el corazón de esta ciudad, y uno de ellos pues es un despliegue de 250 elementos de la Policía Morelia, así como su unidad canina K9 y la unidad aérea Cóndor, quienes integran este dispositivo de seguridad para velar la integridad de las personas que asistan a este concierto del conjunto Bronco, y que se implementa en el centro histórico con motivo del 481 aniversario de la fundación de la capital michoacana, para vigilar y dar resguardo a la fiesta de aniversario de la antigua Valladolid. Ese dispositivo se reforzó con la presencia de 180 uniformados estatales. Autoridades municipales y los mandos policíacos revisaron el perímetro establecido y los filtros de entrada para el concierto de esta noche. De igual forma, realizaron el pase de lista a uniformados que cumplirán labores a pie tierra, y a la unidad K9, que realizará esta presencia táctica, además de revisar la unidad de C4 móvil, las torres de vigilancia y las patrullas inteligentes de monitoreo, así como los drones que vigilarán la fiesta moreliana desde el aire. Pues ahí el operativo que se desplegó en el centro histórico de Morelia. Y con esta información hacemos una pausa, nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía Mexicanal. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta, porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito, y de por sí el ambiente como está, y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores, para ver si así nos enseñan otras cosas. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911.
La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia, del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información aquí a las 8. Un saludo para las personas que nos sintonizan a través de la radio pública del Estado de Michoacán y también gracias por seguirnos en redes sociales. Miren lo que va de esta semana estatal de transparencia que arrancaron sus actividades el día 16 y concluyeron este 18 de mayo. Se impartió una plática sobre la importancia y el aspecto relevante del derecho a la privacidad. Durante el segundo día de trabajo de la Semana Estatal de Transparencia 2022 que organiza el Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública, correspondió al doctor Diego García Risi impartir la conferencia Privacidad, Redes Sociales Digitales y Violencia Digital. En su participación consideró que derecho a la privacidad es el derecho que todo individuo tiene a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. Dijo, la privacidad no solo se trata de datos personales, sino también el derecho a áreas protegidas como el hogar, las comunicaciones, la familia, el cuerpo e información personal. Y yo siempre hago ese énfasis porque cuando les digo, todo el mundo me dice, sí, no, pues es que las comunicaciones son muy privadas, ¿no? Es que, y yo les digo, sí, ¿realmente creen que son así? ¿Cuántas veces han dado reenviar del WhatsApp chats privados? ¿Piden consentimientos? Luego dicen, déjame te mando la captura de pantalla, ¿no? Y la mandan, ¿sí o no? Y bueno, el chismerío a más no poder. Entonces, eso se vuelve después un tema, porque al final de cuentas, ¿cómo haces el control sobre ese tipo de información? Cuesta más trabajo, ¿me explico? Entonces, pues nada más acuérdense de eso, ¿no? Que siempre un chat de WhatsApp, pues puede ser objeto de una retransmisión muy fácil, ¿no? Porque así se diseñó la tecnología. Respecto al tema de las redes sociales digitales, reflexionó que el uso de estas no se supone una invasión a nuestra privacidad, ya que nos permite decidir qué aspectos de nuestra vida privada compartimos con los demás. Entonces, si una persona pone en el Instagram que está en el parque corriendo, yendo a andar en bicicleta, o que está desayunando unos chilaquiles, ¿qué es lo que está haciendo? Participarle a otros de su vida privada. ¿Me explico? Eso es privacidad. Y así también fue definida en los años 60. Entonces, no plantea una intromisión en la vida privada el uso de las redes sociales. Ustedes están en las redes sociales porque quieren estar ahí. ¿Me explico? Y comparten ahí lo que ustedes quieren compartir. Y eso es una decisión muy personal. Sí, claro. Por eso las redes sociales digitales siempre les permiten a ustedes bajar información, borrar posts, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que respetar esa privacidad de ustedes. Finalmente señaló que la violencia digital no solo es penetrada por hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres. Para la radio y la televisión pública del Estado de Michoacán, información de Guadalupe Becerril. Todo un tema de protección de los datos personales y desde luego el relacionado con el uso de las tecnologías y desde luego pues habrá que estar atento a lo que dicen los especialistas al respecto. Y es momento de saludar a Eder Ávila con información de los deportes aquí a las 8. Eder, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Erich? Te saludo con muchísimo gusto. Mientras están disputando la final del campeón de campeones entre el Atlético Morelia, ahorita vamos a pasar con más información respecto al tema. Les comento rápidamente que ya están en puerta los Juegos Nacionales de la CONADE 2022 y serán en total 460 michoacanos quienes participarán en la cita magna.
Después de varios meses de actividad quedó definida la selección que representará a Michoacán dentro de los segundos Juegos Nacionales CONADE 2022. Ya tenemos lista la selección en las 37 disciplinas donde vamos a participar. Tenemos un número de 460 atletas, hacía tiempo que no se participaba con tanto, siendo esta una participación muy nutrida y bien esperado. El resultado pues son chicos con mucha calidad por el proceso selectivo que se ha llevado a cabo. Sergio García Malfabón, jefe de deporte selectivo de Secufit, mencionó que en este año hubo modificaciones en las eliminatorias. Algunas fueron regional, otras macro regional e incluso nacional, donde enfrentaron a grandes potencias como Jalisco y Nuevo León. Esperamos que los chicos den todo, esperamos que lleguen y aterricen lo que han entrenado. Tú sabes que luego pues el resultado es una consecuencia, ¿no? La medalla es una consecuencia, los chicos trabajan por ella. Los Juegos CONADE se llevarán a cabo del 1 de junio al 17 de julio en Baja California, Sinaloa, Sonora y Jalisco. El día primero ya sale el primer contingente de ajedrez y polo acuático, que como saben, ya polo acuático se ha convertido en una potencia a nivel nacional, con el profesor Jair Fraga y con la profesora Eva en el femenil. Entonces ellos son rivales a vencer. Sí. Michoacán busca una de las más importantes participaciones en unos Juegos Nacionales de la CONADE, y en este caso tendrá la oportunidad de hacerlo en esta justa. Y uno de los casos que hay que tener muy vigilados, muy de cerca, es Fátima Híjar, y es que la michoacana viaja en busca de la medalla en los Juegos Panamericanos de Ciclismo de Montaña, esto pues en otra disciplina que se realizará justamente en Argentina, en más de lo que viene siendo el deporte michoacano. La ciclista michoacana Fátima Híjar Marín participará dentro del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña a celebrarse en Argentina. Consolidada como una de las grandes figuras del ciclismo nacional e internacional, la atleta originaria de Zitácuaro competirá en formatos de cross country y eliminator. La subcampeona panamericana dijo que le va a echar muchas ganas para traerse una medalla. Ha entrenado mucho en los últimos días y se ha sentido muy bien en las últimas competencias. Quiere hacer una buena representación para México, Michoacán y Zitácuaro. Este fin de semana, la pedalista conquistó el primer lugar de la tercera fecha de la Liga Nacional en la pista Meteoro Bike Park de Querétaro. Ahora se prepara para el Panamericano que se llevará a cabo del 25 al 29 de mayo. Posteriormente asistirá a lo que serán sus últimos Juegos Nacionales. Ante el calendario de competencias para estos meses, Híjar Marín espera poder continuar sumando medallas, como lo ha hecho en los últimos 2 años. En tanto, le comento que Michoacán se mantiene firme en la ruta de la tradicional carrera panamericana 2022. Habrá coches clásicos. La atleta originaria de Zitácuaro competirá en formatos de cross country y eliminator. La subcampeona panamericana dijo que le va a echar muchas ganas para traerse una medalla. Ha entrenado mucho en los últimos días y se ha sentido muy bien en las últimas de San Luis Potosí a Durango. Por Michoacán llegará a Morelia el 17 de octubre proveniente de Querétaro y saldrá de la capital purépecha el 18 del mismo rumbo a Guanajuato. Además cruzará la Ciudad de México con la presencia de grandes exponentes de varios países, como ya es común en vistosos autos clásicos. De resaltar la presencia del piloto Ricardo Cordero de San Luis Potosí y el navegante moreliano Marco Hernández, campeones actuales, quienes buscarán su 5º título de la justa. Bueno, pues ahí está. Le comento adicionalmente a ello, adicional a la información del deporte motor, que representantes del Instituto Tecnológico de Morelia con presencia fuerte, tienen presencia fuerte, en la Universidad Nacional 2022 que se realiza en Chihuahua. Estudiantes representativos de básquetbol femenil, atletismo y tenis del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, participan en la Universidad del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que se realiza en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el 12 de mayo y hasta el próximo 5 de junio. Actualmente están participando las estudiantes de Ingeniería Bioquímica de Atletismo y Tenis, Aranza Montserrat, Tello Anguiano, quien competirá en 10,000 metros y en medio maratón, y Carmen Janet Alvarado García, respectivamente. Las integrantes de 3x3 de básquetbol son Ana Claudia Ayala Cervantes de Ingeniería en Materiales, Daniela Barajas Duarte de Ingeniería Mecánica, Estefanía Campos Pastrana de Ingeniería en Gestión Empresarial y Vianey Vargas Bejar de Contador Público. Participarán el viernes y sábado próximo. Las estudiantes son apoyadas por los entrenadores Manuel Gaona Bucio y Bertín Aguilar González.
nos enlazamos directamente hasta el Estadio Ciudad de los Deportes y es que se une a esta edición de su noticiario a las 8 Sergey Román, quien se encuentra allá justamente en la Ciudad de México presenciando el compromiso en este partido de ida de la final del campeón de campeones. Serge, te saludamos con muchísimo gusto, bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del Sistema Michoacano Radio y Televisión. Pues ya estamos aquí presenciando la final de ida del campeón de campeones y hace unos minutos Jesús Ramírez, el venezolano, abrió el marcador. Sin embargo, esto tuvo que suceder luego de que la expulsión de Ramiro Costa condicionara la segunda parte y el resto, un poquito más de medio tiempo, pues terminó por condicionar. Ricardo Baliño hizo modificaciones de medio tiempo, por supuesto, para darle mayor dinamismo, donde metió a Javier Ibarra y, por supuesto, también metió al ex de Celaya, a Sergio Vergara, y bueno, las cosas le funcionaron a Ricardo Baliño y en este momento lo ganan 1-0. Hay que también señalar que durante el medio tiempo se retrasó un poco el inicio del mismo, ya que la iluminación del estadio o el alumbrado pues no funcionaba únicamente al 50%, entonces también se retrasó el cotejo de Gavilán. Gracias, Serge. Parte de las cosas, ¿has podido ver algunos aficionados, platicar con ellos? Muy poquita la gente, ¿no?, que se dio cita allá en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sí, la verdad es que yo creo que una entrada de entre 10 y 15%, yo creo que del cupo del estadio, gente de Morelia que también hizo el viaje, yo creo que alrededor de unas 100 o 150 personas distribuidas por todo el estadio. Sin embargo, pues bueno, la afición rojiamarilla sí se hace sentir acá en la Ciudad de México. Varios preguntando, son gente que radica en esta ciudad y bueno, se dieron a la oportunidad de venir al estadio, por supuesto. Perfecto, Serge, pues muchísimas gracias por el enlace. Sergey Román se encuentra ya en el Estadio Ciudad de los Deportes con todos los detalles de lo que está aconteciendo la cita de la ida de lo que viene siendo el campeón de campeones de la Liga Expansión. Gracias, Serge. Pásala bien y buen viaje. Bueno, pues ahí está. Básicamente lo que está aconteciendo en la final del campeón de campeones. Mañana todos los detalles, por supuesto, en Ecos del Quinceo a las 3 de la tarde. Y por supuesto también aquí en su noticiario a las 8. El Morelia gana hasta el momento. Transcurre cerca del minuto 60-70. Y a partir de ahí ya ha sacado ventaja el equipo de Ricardo Baliño con anotación del delantero Jesús Ramírez. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Vuelvo contigo, Erich. Pase buena noche. Gracias, Ceder, por la información de los deportes. Hacemos una pausa, regresamos con más. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Ven a divertirte con tus artistas favoritos en el Festival Michoacán de Origen. Jueves 19 de mayo, Se me antoja tu vida. Raúl Di Blasio, Susana Zabaleta y Francisco Céspedes. Viernes 20 de mayo, Lila Downs. Sábado 21 de mayo, Motel y Carol Sevilla. Asiste, Jardín del Seconexpo Morelia a partir de las 19:30 horas. Entrada gratuita. Gobierno de Michoacán.
Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Todos tenemos diferentes formas de erotizarnos y justamente el tema del día de hoy, parafilias. Vamos a hablar de que parafilias va a haber unas registradas, 500 o más. Ok, yo te mando lo de los pies, pero a mí me gusta que me jalen el pelo. Incluso creo hay una parte en la que la chica amarra al chico y lo trae como si fuese su perro. Le gusta, pero hay personas que también les gusta que los humillen. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Tenemos más información cultural con Héctor Mondragón. Así es, Erich, estamos de regreso. Me comentan que el centro de la ciudad está prácticamente abarrotado. Un ballet folclórico estuvo previo a la presentación del grupo Bronco, que justamente hace unos minutos ya comenzó. Y con eso también pues nos vamos a la segunda parte de la información cultural. Pueblos Mágicos de Michoacán se suma a la estrategia Rutas Mágicas de Color. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Turismo de la República dio a conocer que 8 pueblos mágicos de Michoacán se integraron a la estrategia Rutas Mágicas de Color y ya se trabaja en la intervención de fachadas. La dependencia resaltó que se pintan viviendas y espacios públicos en una superficie de 11,000 metros cuadrados en cada una de las localidades, para mejorar y dignificar la imagen urbana en beneficio de las comunidades receptoras, así como de sus visitantes. Informó que en alianza con algunas empresas y asociaciones civiles, la estrategia Rutas Mágicas de Color tiene como objetivo elevar las condiciones de bienestar y reconstruir el tejido social de los pueblos mágicos, a través de acciones de rehabilitación urbana y de impartición de talleres de capacitación en materia de productos, servicios y turismo. Para la radio y la televisión pública del Estado de Michoacán, información de Leticia Ruano. Y a tan solo 4 días de concluir el Festival Michoacán de Origen 2020, hay actividades para toda la familia. La afluencia estimada hasta el lunes pasado fue de poco más de 220,000 visitantes, dejando una derrama económica de 134 millones de pesos. Cabe hacer mención que aún quedan 3 eventos en cartelera de conciertos gratuitos que usted puede disfrutar. Estos se realizan en el Jardín del Orquidario, donde se han realizado el resto de los espectáculos desde que comenzó este festival. Por ejemplo, el jueves 19 de mayo se presenta el espectáculo Se me antoja tu vida, con Raúl Di Blasio, Susana Zabaleta y Francisco Céspedes. El viernes 20 será el turno de la extraordinaria cantante Lila Towns, y el sábado 21 los asistentes disfrutarán del grupo Motel y Carol Sevilla. Les recuerdo que la entrada es totalmente gratuita. Hasta aquí la información cultural. Pásela muy bien, si está en el centro, disfrute de este gran concierto, disfrute, por supuesto, del encendido de la hermosa Catedral de Morelia, y una felicitación a nuestra ciudad por estos 481 aniversarios de su fundación. Vamos del otro lado del estudio contigo, mi querido Erich Serpa. Muy buenas noches para todos. Gracias, Héctor, por la información, y pues ahí la invitación. Aún pues usted tiene la oportunidad de asistir a este Festival Michoacán de Origen. Si no ha tenido la oportunidad, pues netamente un ambiente familiar, y ya lo decía Héctor, estos conciertos que restan, pues también de talla internacional los artistas que se presentarán. Y con el izamiento a la bandera nacional iniciaron los festejos de la conmemoración del 481 aniversario de esta bellísima ciudad de Morelia. Autoridades estatales y municipales realizaron el izamiento de la bandera nacional del estado y del municipio para dar inicio formal a la conmemoración del 481 aniversario de Morelia. Y es que un 18 de mayo, pero de 1541, a las 8 de la mañana, se firmó el acta de su fundación. Por ello, y durante la semblanza ofrecida por parte del gobierno municipal, se resaltó la larga historia de su legendario pasado, que la ha hecho crecer y convertirse en una bella y esplendorosa ciudad, una joya arquitectónica de la época colonial y patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, durante el acto, se pudo escuchar el sonido de la corneta de órdenes del 12º Batallón de Infantería,
y al ritmo del toque de bandera de la banda de guerra, se realizó el izamiento de las 3 banderas con las que hoy Morelia se viste de gala para celebrar el aniversario de su fundación. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. En el marco de esta celebración recibió la presea Generalísimo Morelos el maestro Marco Antonio Aguilar Cortés. El Ayuntamiento de Morelia entregó en sesión de cabildo la presea José María Morelos a Marco Antonio Aguilar Cortés, exalcalde de la ciudad de 1972 a 1974 y quien ha ocupado diversos cargos públicos, además de ser docente de la Universidad Michoacana por más de 50 años. En la sesión Aguilar Cortés dijo que solo preserva la historia quien sabe y conoce del pasado. En su dialéctica, destacó la trayectoria de Vasco de Quiroga, quien siendo abogado, tuvo que enfrentarse a la encomienda religiosa, además del accionar del virreinato de Antonio de Mendoza. También trazó la trayectoria de José María Morelos y Pavón, quien forjó su carácter en tierra agreste. Aguilar Cortés resaltó también que como Morelos no hay que temerle a los problemas, hay que enfrentarlos y no huir de ellos. Hay muchos problemas en nuestro estado, hay muchos problemas en nuestro país. Y ya sabemos que el candidato, cuando anda de candidato, él va a resolver todo, en llegando. Pero ya sabemos que los fracasos de los poderosos son las mentiras que han dicho en su campaña. Por eso, a quien llega al poder, no se le debe de olvidar qué prometió. Y en esas promesas, cumplirlas para tener los mejores gobernantes. México y Michoacán necesitan a sus mejores hombres. A la sesión acudió como invitado especial el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y en la línea telefónica, José Antonio Zamudio, director de XENI, que nos tiene los detalles de la vialidad. Hoy cortes a la circulación que le estuvimos dando seguimiento a través de redes sociales y en los diferentes espacios de este medio público de comunicación. Los detalles contigo, Pepe, muy buena noche. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Yo también te saludo con mucho gusto, con mucho agrado. Muy buenas noches también a todo el auditorio. Y para los amigos que nos sintonizan aquí en la ciudad de Morelia, bueno, 106.9 de FM. Recuerde que el centro se encuentra cerrado, gran parte del primer cuadro de la ciudad por este concierto, que ya está a unos minutos de arrancar por parte del Ayuntamiento de Morelia en el marco del 481 aniversario de la fundación de la ciudad, y en donde, bueno, pues será bronco, como ya todos saben. Ha sido, mi querido Eric, impresionante la cantidad de personas que se han dado cita en el primer cuadro de la ciudad. Una vez que empezó a bajar el calor, la gente se ha desbordado en las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad para llegar a este punto, y está sumamente complicado para que lo tomen en cuenta. Recuerde que justamente para aquellos que están ingresando hasta la zona aledaña al primer cuadro de la ciudad, con cortes a la circulación desde Ventura Puente y Tatabasco, así como también para aquellos que vienen del lado poniente, prácticamente desde Cuautla. Las calles paralelas, le voy a comentar, cerrada la calle de Allende, la del Ayuntamiento. La que queda abierta, la más cercana, es la calle de Aldama, pero con bastante lentitud. Se alcanza a ver afectado también la avenida Solidaridad por esta misma situación en el lado sur, y en el lado norte la avenida Héroes de Nocupétaro. Una vez que culmine este concierto, que se tiene previsto que sea después de las 10:30 de la noche, habrá que señalar que el servicio del transporte público en la ciudad de Morelia seguirá operando prácticamente hasta las 11:30, 12, ya cuando descienda la cantidad de personas. En el resto de la ciudad no tenemos mayor contratiempo, salvo, bueno, pues obviamente el tránsito vehicular propio de la hora, pero es únicamente en el primer cuadro de la ciudad donde se ve un poco más complicado, para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio, mi querido. Pepe, el tema de las vallas en el corazón de esta ciudad de Morelia, se tiene previsto que se trabaje durante la noche para, pues en las primeras horas del día de mañana ya se pueda tener la circulación completamente libre en este punto, Pepe. Es correcto, tanto las vallas metálicas como también el escenario. El escenario que se instaló en la esquina que forman Abasolo y Madero Poniente, ahí a un costado del Virrey de Mendoza. Una vez de que termine este concierto, van a empezar las cuadrillas de trabajadores a desmontar, a cargar en los trailers, que fueron 3 los que llegaron para este concierto, y ya se prevé que para mañana, en 7 de la mañana, ya esté reabierto al tránsito vehicular.
Gracias por la información, como siempre, Pepe. Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias a José Antonio Zamudio, director de Ixeni, y gracias a usted por habernos seguido esta noche aquí a las 8. Tenemos una cita el día de mañana. Mi nombre es Eric Serpa, pásela bien. Seguimos creciendo porque queremos que logres cada uno de tus proyectos, metas y sueños. Porque queremos mantenernos como tu primera opción. Porque queremos estar más cerca y enlazados. Porque en tu cooperativa juntos hacemos que las cosas sucedan. Conversar es divino, pero los dioses no hablan.